contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo en vivo. Mi nombre es Valeria Nicole y el día de hoy tengo el honor de estar aquí presente con el doctor David Vega. ¿Cómo está, doctor? Hola Valeria. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Excelente, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es de la azatioprina. Así es, ¿verdad, doctor? Sí, lo dijiste bien. Es difícil decirlo para empezar, ¿verdad? Pero sí, este es un medicamento de la serie de medicamentos que ya hemos estado hablando, de metotrexato, sulfasalazina, leflunomida, y ahora de la azatioprina. Y ese es el tema de hoy. Del día de hoy. Se escucha muy interesante. Pues para dar como una breve introducción o un contexto, ¿podría decirnos un poquito qué es la azatioprina? Sí, miren, la azatioprina es un medicamento que está, nosotros dependiendo del uso que le demos a los medicamentos, los clasificamos. Y este es un medicamento que se le llama inmunosupresor. Okay. De hecho, este medicamento fue diseñado por ahí de los 50 en Reino Unido por unos investigadores de Inglaterra que buscaban inhibir el crecimiento de células que tenían crecimiento acelerado, por ejemplo, las del cáncer. Uh-huh. Las del cáncer se reproducen muy rápido. Okay. Y entonces buscaban, ya para esos años sí se sabía cómo se reproducía una célula y ellos buscaban bloquear esos crecimientos. Okay. Y diseñaron un medicamento. Uh-huh. Ese medicamento originalmente se llamaba 6-mercaptopurina. Tiene nombre bien feo, pero acuérdense de la palabra purina. Purina. Porque las purinas son unas moléculas pequeñitas que forman parte de nuestro ADN. Entonces, nuestro ADN tiene 4 purinas y de esas 4 purinas sus combinaciones hacen los genes. Entonces, son unas proteínas, unas moléculas que se van pegando en espiral hasta que hacen la espiral de ADN. Uh-huh. Y entonces, estos investigadores diseñaron una purina que se metiera en esa estructura y al meterse evitaba que se reprodujera la célula. Ya. Okay. Años después, yo creo que unos 5 o 6 años, se dieron cuenta que este medicamento que se llamaba 6-mercaptopurina, que sí funcionaba, Uh-huh. era muy inestable, tenías que dar muchas dosis, daba mucho dolor de estómago, y entonces diseñaron a la azatioprina. Entonces imagínate, la mercaptopurina es como mi mano sin el pulgar, Uh-huh. y la azatioprina es como mi mano con el pulgar. Y entonces cuando yo te doy azatioprina, entra al cuerpo y cuando entra al cuerpo, ya adentro se transforma en 6-mercaptopurina. Okay. Después la 6-mercaptopurina se divide en 2. Uh-huh. Hay una imagen por ahí, a ver si la productora la puede poner. Y esas 2 moléculas que se dividen, la 6-mercaptopurina, son las que pueden llegar a las células e inhiben la replicación del ADN en las células. Ahora, las células que se estén reproduciendo más en ese momento en el cuerpo son las que van a estar más afectadas. Okay. Entonces, si tú tienes cáncer y te doy ese medicamento, pues va a disminuir la cantidad de cáncer. Si tienes alguna enfermedad inflamatoria, como las que vemos los reumatólogos o los gastroenterólogos o los neurólogos, pues también va a funcionar ahí. Así es como funciona el medicamento. Esa es la azatioprina. Qué interesante. Entonces es una evolución, una variación de lo que estaba antes, ¿verdad? Se le llama prodroga. ¿Ah, sí? O sea, tú tienes un medicamento que ya sabes que funciona, pero tal vez no es muy tolerado, entonces le pones algo adicional. Uh-huh. Y es prodroga, entonces te lo puedes tomar sin problema y adentro ya se modifica Uh-huh. y ya funciona. Qué interesante. Sí, sí. Ahorita nos comentó que este medicamento nos ayuda para detener el desarrollo de las células en el caso del cáncer, pero ¿hay alguna otra enfermedad en la que se utilice este medicamento? Sí, nosotros, esto que les decía es cómo se diseñó, Uh-huh. pero ya después nos dimos cuenta que funcionaba para enfermedades donde se reproducía muy rápido, por ejemplo, los linfocitos en el lupus eritematoso sistémico, en artritis reumatoide, en síndrome de Sjögren, en algunas vasculitis, el medicamento funciona y permite tener una función
que también se le llama así. Se llaman medicamentos ahorradores de esteroides. Ok. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes enfermedad inflamatoria, por ejemplo, tienes lupus y tienes las plaquetas muy bajas, porque el lupus te está atacando, tú tienes que dar altas dosis de corticosteroides, prednisona, deflazacor, metilprednisolona. Y estos pacientes tienen efectos adversos de esos medicamentos. Ya hablaremos después de ellos, pero uno de los medicamentos que se utilizó para que no tuvieses que tomar tanto esteroide fue la satioprina. Entonces se le llamaban medicamentos ahorradores de esteroide. Y los usamos para ese fin. Estos medicamentos no funcionan inmediatamente. Eso es importante. Tienes que esperar de 3 a 6 meses para que empiecen a funcionar. O sea que si tú te tomas hoy una satioprina, no se te baja nada hasta que pasen varios meses. Y se puede calcular o se debe de calcular por kilo de peso. Ah, ok. ¿Sí? Entonces lleva una dosis ponderal. Entonces eso es importante también que lo sepan los pacientes. Ya, entonces el doctor evalúa al paciente y en base a cada paciente es un tratamiento personalizado. Sí, este medicamento es una de varias moléculas que tenemos a disposición para tratar a los pacientes, pero tenemos que escoger adecuadamente a quién se lo damos. No todos los pacientes lo pueden tomar. Algunos pacientes que tienen ya alterado su riñón y que no pueden metabolizar medicamentos adecuadamente, les bajamos la dosis o los combinamos con otros medicamentos. Y como este medicamento, como les digo, fue creado específicamente para inhibir el crecimiento de células, tenemos que estar bien atentos, los reumatólogos y las personas que lo usamos, en cómo monitorizar el crecimiento de las células de manera normal. Por ejemplo, que el crecimiento de las células de la sangre es un ciclo de 3 meses de las células. Entonces tenemos que verificar que después de varios meses que la damos, no se te baje la hemoglobina, no se te bajen las células de defensa, no se te bajen las plaquetas, porque si se te das una dosificación adicional a la que le toca al paciente, puede suceder esto. Entonces hay que monitorizarlo. Y más cuando los pacientes toman muchos otros medicamentos porque pueden tener interacciones, entonces hay que estar al pendiente. Ok. ¿Y como cuánto tiempo tarda en hacer efecto en las personas o en mostrarse los beneficios? Pues más o menos tarda de 3 a 6 meses en funcionar y nosotros nos damos cuenta porque si te damos a ti cortisona para controlar tu enfermedad y te damos azatioprina, después de ciertos meses, yo te puedo bajar la dosis del esteroide y entonces ya no vas a tener la manifestación por la que te lo di. Por ejemplo, tengo las plaquetas bajas, te doy esteroide, se te suben, pero si te quito el esteroide, las plaquetas vuelven a bajar. Ok. Entonces, si te doy el esteroide y a la parte doy azatioprina, cuando te quite el esteroide, la azatioprina ya va a estar funcionando y las plaquetas ya no se te van a bajar. Pero esto tarda de 3 a 6 meses. Hay que tener paciencia con eso, porque prácticamente todos los medicamentos, la gran mayoría de los medicamentos que usamos así, tardan ese tiempo. Ok, entonces es un medicamento de acción lenta, digamos. Sí, de acción lenta. El más rápido que existe pues, son las cortisonas, los esteroides, pero este es para evitar dártelos. Entonces, no es inmediato. Esta confusión que preguntas sí es muy común. O sea, las personas a veces los damos y por falta de explicación nuestra, dicen, doctor, ya llevo una semana tomándolo y yo me sigo sintiendo igual. Okay. Y entonces, pues, hay que explicarles. Esto tiene que ver con el ciclo de la célula. Las células de nuestro cuerpo, de la sangre, tardan más o menos 3 meses en renovarse. Ok. Entonces, para que funcionen, estas que pase un ciclo de crecimiento de células, por así decirlo. Ya. Sí. ¿Y este tipo de medicamento, doctor, usted que es experto, se administra por pastillas, vía oral o es infusión intravenosa? ¿Cómo se puede llevar? Ese es un medicamento vía oral, viene en tabletas de 50 miligramos. Es un medicamento que es bastante asequible, vamos, o sea, es económico. Sin embargo, aquí el asunto principal es la monitorización, ¿sí? Pero es una tableta. Las tabletas vienen de 50 miligramos. Las dosis que más o menos se utilizan son de 2 miligramos por kilo de peso. Ok, sí. Entonces ahí échenle más o menos de cuánto les toca, pero yo habitualmente, pues personalmente estoy, porque he visto que con dosis de 50 miligramos diarios
muchos pacientes responden. O sea, hay algunas mutaciones genéticas que aquí en México no tenemos casi. No les digo que no haya. O sea, en todos mis 15 años que llevo en esta atención de pacientes reumatológicos, solo me ha tocado ver un paciente que hizo una toxicidad al medicamento porque tenía la mutación de un gen que metaboliza ese medicamento. Pues solamente lo he visto una vez. Pero no es muy común. No es muy común. Okay. Pero si con 50 miligramos a la postre de mes y medio tú haces un examen y ves que ya está bajando mucho las células de defensa, probablemente ese paciente tiene eso. Entonces lo mejor es o mejor quitárselo, cambiarlo, para monitorizar. Entonces eso es algo que no tomen el medicamento sin que se los estén checando. Sí. Porque pues ahí es donde puede haber problemas. Sí, claro, es muy importante darle el seguimiento con los médicos, ¿verdad? Y esto que decía de que puede haber complicaciones, ¿también hay efectos secundarios comunes? Pues lo más común que los pacientes manifiestan es que pueden tener intolerancia gástrica al medicamento. Ok. Las tabletas, yo por ejemplo 150 miligramos, que son 3, casi no lo uso, aunque por peso te tocara. Uso primero 50 miligramos, lo pueden tomar a la hora que el paciente desee. Si ya doy 2 tabletas, pues les digo que tomen una en la mañana y una en la noche, pero también las pueden tomar juntas y no hay problema. Por lo general, los pacientes que utilizan azatioprina son pacientes que al inicio toman muchos medicamentos para controlar la enfermedad. Okay, pero también es cierto que ya cuando se te controla la enfermedad hay pacientes que solamente están tomando la azatioprina. Es lo único que toman y ya, y con eso están estables por años, ¿sí? Entonces, sí, varía mucho. también es importante que el medicamento, pues sí funciona, ¿sí? Y que los efectos adversos por lo general los vemos inmediatamente a la toma y por eso hay que estar muy en contacto con el doctor. Qué interesante, doctor. Ya por último, ¿algunas recomendaciones o prácticas que le quiera dar a las personas que nos están viendo? Pues bueno, yo les diría que como les he comentado previamente, pregunten siempre, no se queden con ninguna duda de los medicamentos que toman porque y reporten todo. Yo tengo pacientes que tienen el hábito de anotar todo y cuando van a consulta llevan un diario. Es muy importante que si tienen algún evento adverso y toman muchos medicamentos, lo mejor sea que anoten la hora en que lo tomaron y en cuánto aparecieron los síntomas para poder hacer una mejor investigación de qué está pasando, porque a veces no es eso. Hay unas personas que tienen el hábito de tomar suplementos alimenticios o algún té que les recomiendan. Y pues siempre es importante que nos comuniquen para poder saber si fue lo que les dimos nosotros lo que provocó. Y que no pierdan el seguimiento si están tomando azatioprina. O sea, es un medicamento muy bueno siempre y cuando se monitorice adecuadamente. Entonces, si se monitoriza adecuadamente, nosotros tenemos la oportunidad de que con un laboratorio podemos identificar si apenas te va a empezar a hacer algo que no deseamos, sin que te pase. Y entonces, no hasta que te pasó. Ya pueden prevenir desde antes. Porque sí, yo he escuchado muchos pacientes que dicen, no, es que me lo tomé, pero me cayó mal, estuve vomite y mi doctor no me contestaba o no fui a consultar. Y hasta que terminé en el hospital por una infección, pues ya supieron que era el medicamento, pero no se checaron. Por lo general aquí lo que les recomiendo es comunicación, ¿no? Sí, siempre es importante estarnos monitoreando siempre con un doctor y un especialista en esto. Y pues muchas gracias, doctor, muchas gracias por su tiempo. Oh, gracias a ti. Aquí abajo mi compañera de producción estará poniendo las redes sociales del doctor para que vayan a seguirlo en su Instagram, en su Facebook y puedan seguir viendo más contenido como este. Igualmente pueden comentar de qué temas les gustaría hablar para nosotros irles dando seguimiento y en las próximas grabaciones pues hacer ese tipo de contenido, ¿no? Muchas gracias las personas que se quedaron hasta este momento del live y nos vemos en la siguiente grabación. Muchas gracias, Doc. Adiós. Bye. Adiós.